8:33 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. A esta hora tenemos el gusto de conversar con Edgar Cárdenas, él es secretario del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Distrito Capital, Caracas, para conocer justamente cuál es el número de profesionales detenidos tras la elección presidencial en Venezuela del pasado 28 de julio. Edgar, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, buenos días. Saludos, gracias por la invitación. ¿Cuál es el balance hasta ahora de detenciones o agresiones a profesionales de este medio de comunicación? Y hasta el día 6 de agosto, el Colegio de Periodistas de la sección Distrito Capital registró 73 agresiones a periodistas y medios desde el 29 de agosto hasta la fecha 6 de agosto, del 29 de julio al 6 de agosto, perdón. Entre ellas incluimos las 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, las 8 detenciones arbitrarias, el intento de robo de equipos, eh, hostigamiento, el asalto, por decirlo de alguna manera, a dos medios de comunicación, los cuales fueron vandalizados. Pero nos preocupa mucho la situación relacionada directamente con las detenciones arbitrarias de periodistas y demás trabajadores de la prensa, quienes, bueno, fueron detenidos de forma arbitraria, como ya lo dije, eh, e imputados cuatro de ellos por el delito de terrorismo, sin haber causa alguna, solamente porque estaban ejerciendo su labor profesional. Entonces, en este lapso postelectoral, estamos hablando de 5 detenciones, ya hay 4 con presentaciones en tribunales imputándoles el delito de terrorismo. El caso de Roland Carreño, que no solamente es periodista, sino un activista y dirigente político. Y bueno, se ha venido incrementando esa escalada de agresiones a periodistas y medios, de amenazas a través de los medios de comunicación, altos personeros de estas altas esferas del poder amenazando, cuestionando, que sería lo de menos, sino son amenazas y sobre todo una situación, este conflicto que estamos atravesando, por supuesto, implica muchas veces el caso de la autocensura, la presión con los medios de comunicación, la propia censura. Claro, hemos visto abogados venezolanos, por ejemplo, del Foro Penal, señalando que se ha violado el debido proceso, que no se le ha permitido el derecho a la defensa privada, que se han presentado detenciones y desapariciones forzosas, que incluso los familiares no saben del paradero de muchas de estas personas detenidas. Y justamente en el caso de los periodistas, nos llama la atención que se les ha englobado bajo esta figura de leyes antiterroristas contra profesionales de los medios de comunicación. Quisiera conocer, Edgar, si me escuchas, no sé si estás ahí en la conversación, ¿qué nos Sí, puedes cómo no. decir con respecto a esto? Sí, bueno, hay dos cosas allí muy importantes. Con la ley contra el odio, que fue una ley que nosotros denunciamos en su momento y todas las organizaciones en materia de libertad de expresión, que es una ley que, por supuesto, viola distintos derechos constitucionales. Es una ley que muy discrecional. Bueno, era la que venían aplicando los periodistas y el delito era la incitación al odio, el cual nosotros habíamos denominado como una especie de delito comodín, que era el que le aplicaban a los periodistas. Pero ahora se ha agravado mucho más porque aparte de la instigación al odio que le puedan imputar a algunos periodistas, ahora vemos cómo se intenta imputarles, bueno, se intenta no, se les imputa con el delito de terrorismo, que es mucho más grave, con penas terribles, porque aquí lo que se está buscando es silenciar la información. Yo pienso que eso es lo importante y es lo que debe quedar claro. Aquí lo que se intenta es que la ciudadanía no se entere de lo que acontece debida y oportunamente y que esos ciudadanos recurran solamente a la información que puedan proveer o pueda prevenir de los medios oficiales o de aquellos que les son afectos. Entonces, aquí estamos hablando de una política de Estado que implica el silencio y que, por supuesto, entonces los ciudadanos no tienen acceso a la información, existen los bloqueos de los medios web, existe presión permanente y también es importante destacar que es un asunto de libertad de expresión. Estamos violando la libertad de expresión. Ejercer el derecho a la libertad de expresión en Venezuela es un riesgo hoy día, el derecho al ejercicio de la profesión periodística, pero es importante también destacar que la libertad de expresión no solamente es un asunto de periodistas, sino es un asunto de la sociedad en su conjunto. Sabemos que esto no es nuevo, pero se ha ido incrementando esta ola de persecución contra periodistas o profesionales de los medios de comunicación. Sí, se ha venido incrementando.
vemos cómo día a día se hace un esfuerzo para evitar que se siga informando y esta escalada posterior al proceso electoral ha sido mucho mayor, porque vemos ya cómo las detenciones son prácticamente inmediatas y ahora el delito, como lo decía hace un momento, el delito que se les imputa es el de terrorismo. Ahora, aquí tenemos ya casos de periodistas que tienen ya 30 meses detenidos, como es el caso de Ramón Centeno por hacer una entrevista que nunca se publicó, y el caso de Carlos Julio Rojas, que tiene ya 4 meses preso, el caso de Omar González, que está en la embajada de Argentina en Venezuela, ya tiene 5 meses allí. Entonces, la situación no es nada fácil para ejercer el periodismo, puesto que no solamente se violan disposiciones previstas en nuestro marco constitucional y en nuestras leyes, sino también en el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos. Bueno, porque no se entiende que la prensa y la libertad de expresión son valores fundamentales de la democracia y entonces la conducta ha sido una conducta de corte totalitario en el manejo de las relaciones con los medios de comunicación y con la necesidad e importancia que tiene la sociedad de estar debida informada, porque es un valor democrático de ella misma. Nada más ayer vimos cómo a través de la cadena de televisión el presidente Maduro hablaba del bloqueo de la red social X por 10 días, esperando una documentación. Bueno, eh, eso inclusive en la propia opinión consultiva 85, 585 de la Corte Interamericana, habla que atenta precisamente contra un derecho fundamental que es de la sociedad de informarse y buscar información. ¿Cómo afecta o cuál es el impacto que tiene esta decisión con respecto al bloqueo de esta red social en el derecho de los venezolanos a estar informados? Claro, es un derecho fundamental, es un derecho indiscutible, un derecho inalienable, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a buscar información y emitir información. Entonces, las redes sociales en Venezuela y los medios digitales se han convertido en una salida en momentos donde prácticamente los medios audiovisuales están bajo el yugo de la censura, la presión permanente de las altas esferas del poder para evitar que se informe. Y entonces la gente recurre a los medios de comunicación, a los medios digitales y a esas redes sociales. Más allá de que reconocemos que las redes sociales son prácticamente un caos, que existe mucha desinformación, que las redes, aparte de la intoxicación que existe en las propias redes, pero con todas esas situaciones que estamos planteando y con todos esos efectos que pueden tener las redes, son importantes para que el ciudadano pueda informarse. De hecho, en todos estos días posteriores al 29, se convirtió en el mecanismo de información de todas las personas, porque es la vía más rápida, más expedita, más directa, inmediata, para conocer lo que venía aconteciendo en cada uno de los lugares del país. Más allá, insisto, en que en los fake news, en la desinformación, más allá de la intoxicación, pero aquí ya se trata entonces de que se puede diseñar una estrategia que permita alfabetizar mediáticamente a quienes recurren, a esos usuarios que recurren a las redes para buscar información. Pero por lo pronto, con todos esos detalles, con todos esos errores, diría yo, que puede tener, o todas esas fallas que pueden tener las redes, es vital para la información, sobre todo en un país donde hay una presión permanente, donde no se permite informarse a través de los distintos medios de comunicación y que solamente se recurre, como decía hace un rato, a los medios oficiales que más que contenido informativo, lo que disponen es contenido propagandístico. Claro, esta intimidación de la cual se ha hablado ampliamente hacia profesionales de los medios de comunicación se ha visto reflejado en estos últimos días en una especie de autocensura para salvaguardar la integridad física. Edgar, tú me escuchas. Quisiera conocer tu opinión. Esto que está pasando con la intimidación, la represión y la detención a profesionales de los medios de comunicación, ¿se ha traducido en una autocensura en estos últimos días? Bueno, estamos reconectando la No, señal el día de hoy. Edgar, ¿me escuchas? ahora sí. Ok, perfecto. Te hago la pregunta. ¿Esta intimidación se ha traducido en autocensura por parte de periodistas para poder salvaguardar la integridad física? Sí, lamentablemente es necesario destacar que se ha recurrido a algunos casos de autocensura, que es la peor de la censura, porque es reconocer al periodista que debe censurarse por razones
que le afectan particularmente por su seguridad, la seguridad personal de su familia, la seguridad personal, perdón, la seguridad de su familia. Y lamentablemente sí, evidentemente hay algunos casos. Sin embargo, se sigue insistiendo, los periodistas siguen enarbolando esa bandera de libertad de expresión, siguen buscando y difundiendo información por distintas vías, por distintas plataformas, tratando de que el ciudadano común pueda estar informado debidamente de lo que acontece. Una última pregunta brevemente que se nos acaba el tiempo. Hemos crecido con esa filosofía de que el periodista es la voz de quienes no tienen voz. ¿Quiénes están alzando este momento la voz para esos periodistas que se encuentran presos en este momento en Venezuela? Sí, bueno, somos la voz de los que nos tienen voz y la gente está clara y está consciente de eso. La gente ha reconocido, por supuesto, la importancia de la labor periodística, el apoyo de la sociedad es fundamental, el acercamiento de las comunidades y sobre todo el acompañamiento y la denuncia de la propia sociedad sobre lo que está sucediendo con los periodistas, porque mientras haya menos información, menos periodistas y más censura, por supuesto habrá más oscurantismo y menos transparencia. Edgar, gracias por estar con nosotros el día de hoy para presentar este balance de cuál es la situación para quienes ejercen el periodismo en Venezuela. Feliz día para ti. Gracias igualmente. Saludos. Gracias, saludos. Era Edgar Cárdenas, secretario general del CNP en Seccional Distrito Capital en la ciudad de Caracas. Hacemos una breve pausa comercial. En breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.